¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Implicados. Hoy en nuestra primera parte vamos a analizar las primeras jornadas de humanismo y salud que se están celebrando en Pamplona estos días, y en la segunda mitad del programa analizaremos la nueva campaña de Manos Unidas contra el Hambre. Plántale cara al hambre, siembra. Les invito a acompañarnos en el programa de hoy. Comienza Implicados. Desde finales del mes de enero y durante este mes de febrero se están celebrando en el Colegio de Médicos las primeras jornadas de salud y humanismo celebrados aquí en Navarra, y hoy aquí en Implicados tenemos a dos de sus ponentes para que nos hablen un poco de qué van estas jornadas y también sobre salud y humanismo. Nos acompaña Tomás Hierro, él es catedrático en Lengua y Literatura Española, ponente además en estas jornadas. Gracias por venir. Gracias a vosotros y a ti en particular, Alejandro. Un placer tenerte siempre aquí, Tomás. También nos acompaña, como no podía ser de otra manera, pues otro ponente, Juan Ramón Corpas, él es médico y escritor. Gracias por venir a Implicados. Muchas gracias a vosotros, gracias Alejandro. Algunos supongo que cuando vio el anuncio de primeras jornadas de humanismo y salud, el anuncio, las charlas, diría, bueno, ¿por qué se organizan estas jornadas? Lo cierto es que hay una vocación implícita y antigua en el ámbito sanitario y en el ámbito médico humanístico. Y el Colegio de Médicos, a lo largo del tiempo, ha hecho actividades en este sentido, pero se quería profundizar más, dirigiéndolo no solo al conjunto de los trabajadores sanitarios, sino a la población en general, para hacer una reflexión sobre ese maridaje, en idioma de hoy, que viene de antiguo. Se reflexionó sobre ello, se pensó en qué personas podían aportar una visión desde perspectivas complementarias y poliédricas, y se compuso un programa que se ha querido que fuera atractivo, participando el Ateneo y el Colegio de Médicos. El programa en sí, ¿qué temas se han ido tratando hasta ahora y el que nos queda la semana que viene? Pues voy a comentar los que traté yo. Yo traté el día de apertura de lo que se llamaba el arte de curar, que era como se llamaba la medicina en la Edad Media, en el Camino de Santiago, entre el siglo X y el XVI. Y después en Tudela hablé de un ejemplo de médico humanista, que es un médico de origen navarro, Yehuda Aleví, que fue un extraordinario poeta. Mis temas fueron más concretos, pero yo creo que después han sido muy evocadores y con mayor capacidad de abstracción y de análisis con la literatura los temas que han desarrollado Tomás y los demás ponentes. Tomás, por alusiones, ¿qué tema desarrollaste? ¿Qué otro también hace referencia al de la semana que viene? Bueno, el segundo ponente fue nuestro común amigo Juan Gracia Armendáriz, poeta, escritor, periodista, profesor, que desarrolló una ponencia magnífica hablando de esta misma materia, pero con una intensidad especial, analizada desde su propia obra. Las tres últimas novelas de Juan Gracia tienen un marcado tono autobiográfico, especialmente las dos. Entonces, ver la mirada moderna en el tratamiento literario de la enfermedad, en el que la ternura, el humor, la emoción contenida están presentes, creo que fue una aportación decisiva. No pude asistir a la misma, he escuchado a Juan hablar sobre este asunto en varias ocasiones y el comentario de los asistentes pues, fue unánimemente elogioso, como no podía ser. Yo intervine el martes pasado hablando de un tema que a primera vista puede inquietar y que titulé La herida de la muerte, terapia y diagnóstico poéticos. En definitiva, lo que traté es de vincular, como hace siempre la literatura, la buena literatura, las dimensiones esenciales humanas, en este caso referidas a lo que es la condición de mortalidad de las personas, tanto en lo que la muerte significa en abstracto como personalizada, la inquietud, el misterio, la angustia, pero también la aceptación, la sensación de final, también el afán de inmortalidad presente en muchísimas personas, singularmente en el mundo artístico, la pervivencia a través de la obra,
las muertes menos convencionales. Todo el mundo sabe que aproximadamente el 90% de los fallecimientos se producen por causas naturales, enfermedades sobrevenidas o crónicas, y aproximadamente un 10% accidentes, catástrofes, suicidios. Pues también ver un poquito cómo desde fuera en otras personas se analiza esta cuestión. Y después insistí en un aspecto relevante, que es todo lo relacionado con el duelo, es decir, la muerte vista en los seres queridos fallecidos, y cómo la expresión poética de ese sentimiento hacia los desaparecidos, sin duda alguna, supone un factor de terapia. Y la última ponencia de este mismo martes la impartirá Santi Elso, poeta, psicólogo, vocal del Ateneo Navarro, que va a estudiar precisamente la presencia de grandes médicos, escritores a lo largo de la historia de la cultura occidental. Creo que es un tema muy atractivo y, desde luego, a juzgar por algunos avances que sobre la materia me había dado el propio Santi, estoy seguro que será una exposición magnífica. A todo aquel que quiera verla, bueno, 7:30 de la tarde, el próximo martes 16, en el Colegio de Médicos de aquí. Con de entrada Pamplona. libre. Con entrada libre hasta llenar aforo, exactamente. Algunos estaban preguntando, ¿cómo es un médico humanista? ¿Qué es un médico humanista? Yo creo que... ¿Es algo más que el médico convencional que podemos tener en la cabeza? Yo creo que todo médico debe de ser humanista. Y es difícil no serlo, porque el médico en su oficio diario se enfrenta al dolor y a la intimidad de las personas. Y no solo eso, sino que se confronta con personas que se desnudan ante él en las cosas más importantes, que es el dolor. El médico tiene que escuchar, tiene que orientar, y cuando puede tiene que curar, y cuando no, acompañar. Por tanto, es muy difícil que el médico no reflexione sobre el dolor, sobre la esencia del ser humano, sobre la caducidad, sobre la muerte y sobre la vida. Y eso es el humanismo, pensar en qué somos y por qué somos. Y la historia de la cultura es la forma en que los hombres nos hemos enfrentado a nuestra vida y a nuestra muerte, como ha dicho antes Tomás. Yo creo que todos los médicos tenemos algo de humanistas, ¿no? Y pasa ahora que la sanidad pública, para poder ser universal, acota mucho el tiempo de la relación entre el médico y el paciente, lo cual tiene la ventaja de que todo el mundo tiene derecho a la asistencia y la desventaja de que todo está muy pautado. Que pierde quizás el carácter. Si me permites completar la información, Juan Ramón, hay un caso que probablemente conocerán la mayoría de los espectadores, es el de don Pío Baroja, oficialmente licenciado en medicina, profesión que ejerció durante unos meses en Cestona, de la que experiencia profesional de la que da cumplida información. Él salió verdaderamente horrorizado. Pero quiero retrotraerme unos años antes, cuando Baroja lo dice repetidamente y con detalle en sus memorias, y luego en una novela que en cierto modo es una transposición de su propia biografía, al menos en los primeros compases del relato, El árbol de la ciencia. Su experiencia como estudiante de medicina en Madrid es, según cuenta él con todo lujo de detalles, muy penosa por la incompetencia generalizada de los profesores, pero sobre todo lo que más le conmueve, lo que más le llega al hondón de su corazón, es cuando, haciendo prácticas, acude al hospital de San Carlos y después al hospital que en definitiva es aquel en el que se recogen las personas desahuciadas, prostitutas, enfermos con distintas demencias, y lo que le choca y le hiere profundamente su ánimo es precisamente ver el trato despiadado que el personal sanitario, empezando por los médicos, otorga a esas personas. Hay un dato también relevante a propósito de Baroja que yo creo que resume muy bien lo que magníficamente acaba de decir Juan Ramón, y es que su tesis doctoral se titula y versó sobre el dolor, tema enfocado, lógicamente de acuerdo con los avances de la época, hoy diríamos que de forma muy elemental, muy rudimentaria, y tiene una perspectiva más de carácter psicológico que puramente fisiológica. En el fondo, probablemente el hombre Baroja, el escritor, hubiera querido ser un gran médico y hubiera podido ser seguramente un médico psicólogo, pero como médico convencional
a juzgar por lo que había sido su preparación y lo que vio alrededor, fueron circunstancias que no le animaron a seguir en ese camino, todo lo contrario. Yo creo que da una buena medida de todo lo que estamos comentando. ¿Creéis que hoy en día, hablando de esta necesidad, comentabas Juan Ramón, y ahora mismo, bueno, esta vivencia de Cabo Baroja, que en las facultades de medicina se les forma lo suficiente en este ámbito humanista, o se centra más en lo técnico, en especializarse en algo muy técnico? Esta es una tendencia que viene desde hace décadas y ya los filósofos de los años 60 y 70 anuncian al hombre unidimensional, y en las facultades hoy en todas las carreras se tiende a la especialización, e incluso antes de las facultades, desgraciadamente, porque el hombre tiene que ensanchar su mirada y es bueno que tenga una mirada más universal. La enfermedad ha influido muchísimo en la forma en que los hombres percibimos el mundo. Hay ejemplos extraordinariamente claros. La gran peste bubónica, la peste negra que entra en Europa en el año 1348, cambia de tal forma los modos de vida que es posiblemente el fermento del Renacimiento. No se hubiera escrito el Decamerón y sin la peste negra, pero además de eso, fórmulas iconográficas, de algunas de ellas tenemos extraordinarios y rarísimos ejemplos en Navarra, como son las danzas de la muerte, que hay un ejemplo bellísimo, de los más hermosos del mundo, que son muy raras, que está en la capilla del Cristo del Castillo de Javier, o la escena del encuentro de los tres caballeros vivos con los otros tres, que está en una pintura gótica del coro de Santa María de Ujue. Pero no solo eso, todo el sentido económico de Europa cambia con la peste negra. Bueno, hay que enfrentar eso y saber que el hombre tiene que asumir esas circunstancias, que el dolor, que la enfermedad, que lo que eso trae nos hace cambiar. Por tanto, los médicos no pueden afrontar la enfermedad solo como algo técnico, pero desde luego al enfermo, que es un ser complejo, no se le puede afrontar solo como un hecho en el que sucede una enfermedad. El ser humano, cuando se enfrenta a la enfermedad y se encara con el médico para narrarle su dolor y para pedir ayuda, tiene que esperar comprensión, no solo terapéutica. A propósito de lo que decías, Juan Ramón, de la peste negra europea, es curioso recordar que afectó a gran parte de la población con una mortalidad elevadísima y, sin embargo, dejó indemnes a los ancianos, lo cual creó una población muy especial. Cuando Juan Ramón apuntaba que a partir de ahí los valores de la sociedad europea empiezan a cambiar, es decir, esa valoración de la juventud, de la belleza, de la fuerza corporal, que serán la actitud, el modelo de caballero, el modelo de persona característica del Renacimiento, surge no solamente por recuperación a los valores clásicos, sino como un rechazo inmediato de una realidad bastante penosa que se estaba viviendo en ese momento. Y desde luego, como citaba Juan Ramón, el Decamerón, esas primeras páginas impresionantes que describen la peste de Florencia, como probablemente pocas veces se ha escrito en la literatura, pero los cuentos de Canterbury y de Chaucer reflejan también esa realidad. Si nos remitimos al Antiguo Testamento, las plagas de Egipto, la presencia de Job, ese personaje tan poco comprendido en la actualidad, símbolo del mal en el mundo, y de esas preguntas que todavía nos seguimos haciendo, y llegamos a nuestros días y nos encontramos a Camus, nos encontramos a Coetzee y nos encontramos a un largo etcétera de escritores que en definitiva siguen hablando de lo que son las dimensiones humanas. Yo creo que si algo caracteriza a la literatura no es precisamente el recomendar, el aconsejar, el predicar, sino, como decía Juan Ramón a propósito de la medicina, acompañar, sugerir, dar voz al que no la tiene. Y qué más importante que dar voz al enfermo, al que está en situación de fragilidad absoluta. No recordarás, Juan Ramón, pero yo lo recuerdo muy bien, hace muchos años, hablando de tu trabajo en cierta ocasión, nos dijiste en el Consejo de Redacción de Río Varga, dice, bueno, los médicos tenemos un poder especial, aunque seamos muy ignorantes, y es que normalmente estamos de pie cuando el paciente está en horizontal tumbado. En el fondo, esa iconografía revela cuál es la situación de extrema vulnerabilidad, de fragilidad humana del enfermo y, por tanto, la necesidad ineludible e imprescindible de ser atendido
en lo que son los aspectos esenciales. Y también otra cuestión que me sugería cuando hablabais de esa ultraespecialización. Hay un dato que es muy tozudo y que me hace pensar por comparación, por analogía con el mundo de la enseñanza. Dentro del mundo de la medicina están supervaloradas algunas especialidades, por ejemplo la cardiología, cuya importancia nadie discute. Pero si esto lo trasladamos al mundo de la enseñanza, ocurre exactamente lo mismo. Es decir, se supervalora al ultraespecialista que ha pasado 8, 10, 15 años haciendo una tesis doctoral sobre no sé qué obra o sobre no sé qué detalle insignificante que casi nadie va a leer, y en cambio ese profesor de enseñanza media, ese profesor de infantil y primaria, que es el que está poniendo los cimientos de la personalidad, de la educación de esos niños, niñas que serán los futuros ciudadanos, pues pasa desapercibido y minusvalorado en la sociedad, que supongo que es lo que a menudo ocurre con los médicos de familia, y probablemente los que ya empezamos a peinar canas, pues recordamos a esos médicos de familia de pueblo que nos atendían las 24 horas, seguramente con una formación técnica que estaba a años luz de lo que hoy es la preparación de cualquier licenciado de medicina, pero que desde luego era gente sabia en esas materias tan difíciles de aprender, que son la comprensión, la empatía, el estar al lado del doliente. Y ese tipo de formación te lo daría la literatura, entre otras cosas. En este caso, la literatura es una vía de acceso, precisamente porque la literatura llega a los aspectos esenciales. Cuando un médico coge y hablo como paciente, coge de la mano o pone la mano en el hombro, probablemente eso tiene un efecto terapéutico indudable, porque en definitiva significa la empatía absoluta. Cuando alguien lee un texto, si ese es un buen texto, normalmente se siente acompañado, acariciado, precisamente por el escritor. Es decir, estamos hablando de distintas esferas del conocimiento, de la convivencia social, pero en el fondo los fundamentos sobre los que se soporta una y otra conducta son muy parecidos, por no decir idénticos. Pero puede haber ahora, me estoy imaginando, un estudiante de medicina, bueno, pues que no es moco de pavo estudiar medicina, son varios años, es dura, luego el MIR, o sea, es decir, son muchas horas hincando los codos, una carrera dura. Escuchándonos un estudiante puede pensar, y ahora que me pongan literatura, filosofía, además de, ¿no? Además, ahora que quieren que me sume todo esto. Libros que igual, claro, por su especialización, él en segundo bachiller cogió ciencias porque no le gustaba quizá demasiado las letras, puede ser. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra avivar el interés por la literatura o por la filosofía a un estudiante de medicina con un perfil también tan científico, tan técnico? En mi opinión, la formación técnica no puede en ningún momento confrontarse ni separarse de la formación humanística. Yo creo que vivimos un tiempo en que las tendencias son hacia la formación especializada, no solo en las carreras, pero yo creo que es un enorme error que nuestro tiempo pagará. La formación humanística en todos los ámbitos es necesaria para el hombre, sea médico o no. Yo creo que si es médico, más. Y cuando uno lee en las distintas maneras en que la literatura se acerca al dolor y a la enfermedad, uno tiene un abanico que da fe de lo multiforme que es el ser humano. Es decir, el escritor puede describir una enfermedad como si fuera un reportero, o puede narrar el dolor, o puede dramatizar el hecho, o a veces puede enfrentarse al sufrimiento y sublimar el dolor y convertir el sufrimiento en unas endechas tan refinadas como las lágrimas. Todo. El escritor puede hacer todo porque el escritor, en definitiva, es un gran fingidor. Recoge lo que emana del ser humano y lo transforma y nos lo devuelve de una u otra forma. El médico ve el dolor en todas esas modalidades. No será capaz, tal vez, de describirlo o de narrarlo literariamente, pero debe de acercarse a la lectura porque eso le va a enriquecer, como a cualquiera, pero a él más todavía. Por eso yo creo que, y en eso
tanto Tomás como yo estamos completamente de acuerdo que la formación humanística, no solo en el médico, sino en todos los ámbitos es esencial, porque el ser humano sin formación humanística pierde una parte importante de su forma de confrontarse con el mundo. De hecho, el físico y novelista inglés Charles Snow, en una conferencia famosa en la Universidad de Cambridge en 1959, cuando en el 62 hizo una nueva adaptación, él hablaba de las dos culturas como dos formas de acercamiento al conocimiento humano que históricamente habían estado y todavía seguían enfrentadas. El conocimiento estrictamente científico experimental y el humanístico artístico. Decía, los puentes levadizos están levantados separados, hay que juntarlos si es que alguna vez estuvieron separados, cosa que sí ocurrió en la antigüedad clásica, porque no olvidemos que en la Grecia clásica, en Roma, en Egipto, muchos de los médicos a su vez reunían la condición de médicos, filósofos, escritores, etcétera, etcétera. Y justamente en esa famosa conferencia Snow pone un ejemplo muy gráfico. Dice, por ejemplo, cuando yo hablo con gente que viene del mundo humanístico, especialmente artístico, literario, dice, a mí no me atrevería, jamás me atrevería a decirles si han leído la obra de Shakespeare, por lo menos los títulos fundamentales, sería como un insulto. Dice, en cambio, cuando yo pregunto a esos mismos escritores humanistas si han leído 6 o 7 obras básicas de la historia de la ciencia, ponen una cara compungida, como diciendo, bueno, eso no tiene importancia. En definitiva, la necesidad de proclamar una vez más la utilidad de lo inútil, por decirlo de manera paradójica, es decir, la importancia suprema de todo lo que tiene que ver con el humanismo, porque al final que alguien se dedique a la medicina, que alguien se dedique a dar clases, que alguien atienda a una persona bien en un comercio, en el fondo estamos hablando de personas y por tanto los fundamentos que rigen o debieran regir ese comportamiento son idénticos. Es verdad que en determinadas profesiones esa empatía con las personas, ese llegar a lo hondo, pues tienen un acento especialmente importante, pero en definitiva estamos hablando siempre de género humano, de niños, de niñas, de varones, no digamos ya nada en el caso de los ancianos. Por eso cuando tú preguntabas, Alejandro, ¿y qué se puede hacer por esos estudiantes? Bueno, yo sé que están con razón agobiados, que no dan abasto, pero yo creo que en general la vivencia, y creo poder hablar no en primera persona, sino una experiencia que me han contado muchas personas, yo creo que conforme uno va ganando en edad, a poco reflexivo que sea, yo creo que progresivamente toma conciencia de la importancia de las que son las cuestiones esenciales en la vida. Las cuestiones esenciales en la vida son las que en la primera intervención ha comentado Juan Ramón, que son el dolor, que son la alegría, que son el júbilo, que son la empatía, la convivencia, y cuestiones que en otras épocas, en otras etapas de la vida, pues parecieron importantes, decisivas, imprescindibles, acaban tomando un carácter completamente secundario, puramente anecdótico. Es decir, que probablemente muchos de esos estudiantes que en este momento están agobiados, pues probablemente a los 35 o 40 años, a poca incitación que tengan, se sumergirán de lleno en la literatura, en la filosofía u otras materias humanísticas. Ha salido aquí mucho la palabra empatía. La palabra empatía también ahora mismo cuando hablabas y también cuando comentabas, bueno, pues esa posición vertical y horizontal entre médico y paciente, ¿no? Y hemos querido preguntar esta semana, siempre hacemos todas las semanas una pregunta a la calle, respecto a este tema, el humanismo, salud, médico, paciente, esa empatía, ese saber ponerse en lugar de otro, ese entendimiento entre médico y paciente puede llegar también a ser un factor que acelere el proceso de curación. Pues a mí me parece que puede ser bueno. Totalmente, totalmente. Pues sí, la confianza yo pienso que es muy importante del paciente con el médico y el médico con el paciente, vamos. No, hombre, simplemente que se dediquen a su profesión, vamos. Y, o sea, humanísticamente sí que sean muy cercanos y que haya mucha confianza, porque es a la hora de curarse una persona, yo pienso que influye mucho, vamos. Sí, cuanto más humano sea un médico, no más empatía tenga con el paciente, por así decirlo, ¿no? Bueno, que es importantísimo para mí, la empatía y el ponerse en el lugar del paciente, ¿no? Toda esa serie de cosas, pues al fin y al cabo es lo que yo creo que mejora al paciente, porque si eres frío,
hermético y bueno, y no te pones un poco en su lugar, pues le influye bastante. Hombre, pues yo creo que es algo bastante importante de cara a la mejora del paciente, sobre todo una mejora pues más rápida y más efectiva, ¿no? Un trato más cercano, no sé cómo explicarlo, más familiar igual. Hombre, el tema de tratar la muerte también es que es complicado, de igual pacientes terminales y tal, pues habría que plantearse una forma diferente de pues que tengan conciencia de que es muy posible de que no sobrevivan, de que vayan a morir y es algo complicado. ¿El médico cómo debe ser? Claro, pues igual el médico tendría que tener una formación aparte igual para poder tratar ese tipo de temas. O sea, aparte de la carrera, que es muy técnica, digamos una formación humanista, literatura, filosofía. Sí, bueno, pues algo más, igual va más por la psicología y... Juan Ramón, respecto, bueno, todo el mundo comenta pues esa necesidad de empatía, no sé, por lo que hemos visto aquí, que estás de acuerdo con ellos, también con este último, ¿no? Esa manera de decir las cosas graves, incluso como la muerte en este caso, bueno, pues esa formación aparte para saber decir las cosas malas. Yo creo que no hay nada más terrible para un médico que tener que decirle a unos padres que su hijo va a morir. Es la experiencia más terrible, más dura, incomparable con ninguna otra. Y sin embargo el médico tiene que enfrentarse en ocasiones a situaciones tan duras. Muchas veces el médico no puede curar, tiene que acompañar y que sepan que ese sentimiento de pietas, de comprensión y de amor está ahí, aunque nunca lo va a sentir como los familiares. En una de las charlas que yo he dado he hablado de un poeta navarro, Yehuda Aleví, médico, que vivió del ejercicio de la medicina, aunque hoy se le recuerda fundamentalmente por su obra poética de una dimensión extraordinaria. Todos los que le conocieron, todos sus coetáneos, cuando hablan de él, dicen que era un hombre en extremo afable y que la convivencia con él era siempre grata. Yo lo imagino ejerciendo la medicina con esa bondad que emana de su obra poética, pero que nos llega de quienes le conocieron en tiempos muy difíciles. Es decir, él nace en una Tudela musulmana, en la época de los reinos de Taifas, viaja por los reinos de Taifas, en posiblemente el mejor momento de los poetas de la historia. Es decir, un poeta en los reinos de Taifas saltaba de reino en reino y tenía aposentadores que le recibían, cargos que se le daban, cátedras que se le ofrecían y a lo mejor una moasaja acertada servía para llegar a visir. Fue una época extraordinaria, pero breve hay para los poetas. Bueno, él vive ese tiempo, pero después vive el tiempo de la intolerancia de los almorávides, tiene que huir, vive el suceso de las cruzadas siendo él judío, donde los musulmanes y los cristianos se disputan lo que para él es el patrimonio del pueblo judío, y hasta en las quejas emana bondad. Claro, es muy difícil ser bueno, es un ejercicio que exige una dedicación, pero yo creo que, en definitiva, los médicos debemos de intentar ser buenas personas. Y yo creo que sí que en la facultad se nos forma para ser buenas personas. Es decir, que, y sobre todo los que estamos en primera línea, los que hacemos medicina de familia, lo nuestro no es ser competitivos, lo nuestro es intentar estar cerca del ciudadano común y comprenderle. Hay a propósito de lo que decía Juan Ramón, me estoy acordando ahora, y lo recordarás, Juan Ramón, esa gran escritora norteamericana, Maya Angelou, poeta, ensayista, cantante, cineasta, falleció en mayo de 2014, y esta mujer en uno de sus ensayos dice: cuando nosotros recordamos a las personas con las que hemos tratado hace tiempo, vivan alejadas físicamente de nosotros o hayan muerto ya, dice, normalmente hemos olvidado lo que nos han dicho, hemos olvidado lo que hicieron con nosotros, pero nunca olvidamos cómo nos sentimos con ellas. Nunca olvidamos cómo nos sentimos con ellas. Y yo creo que ese es un sentimiento de carácter universal, que lo experimentamos con los amigos a distancia, que lo experimentamos con los familiares, que lo experimentamos con los buenos profesores, que yo, en este caso también paciente, en su momento lo he experimentado con los médicos, y que en el fondo habla de esa dimensión atemporal y universal que yo creo que pedimos siempre
a las buenas personas y por lo tanto ese pozo de sabiduría humilde, de bondad, es el que nos queda al margen de cualquier otra actuación que esas personas hayan podido tener con nosotros. En definitiva, estamos hablando de los valores esenciales del humanismo. Y a propósito de las oportunas respuestas de los ciudadanos de la calle, pues quizá haya que recordar lo más elemental. Cuando hablamos de salud, hablamos de enfermedad, pero hablamos de prevención de salud, y la Organización Mundial de la Salud, como médico Juan Ramón de esto lo sabe todo, define la salud no solamente en términos físicos o fisiológicos, sino de bienestar personal general. Y qué duda cabe que alguien que acude a una consulta a su centro de salud de barrio o tiene la desdicha de estar hospitalizado una temporada, seguramente va a encontrar mejor salud, mejor bienestar de carácter general si las personas que le rodean, empezando por el personal sanitario, le dan un trato adecuado, ese trato que calificaban de adecuada empatía. Vamos a quedar con esa última reflexión. Juan Ramón, Tomás, mil gracias por venir aquí, por hablar de estos temas, de humanismo, salud. Para todos aquellos que quieran acudir a la última charla de estas jornadas, será el próximo martes 16 de febrero, médicos pero también poetas, y será el ponente Santiago Elso, psicólogo, poeta y vocal de literatura del Ateneo Navarro. Colegio de Médicos a las 7:30 de la tarde, entrada libre. Mil gracias a los dos por haber estado aquí, por haber expuesto esto, y ahora pasamos unos minutos a publicidad y a la vuelta volvemos para hablar de Manos Unidas. Plántale cara al hambre, siembra. Este es el lema de la nueva campaña contra el hambre de Manos Unidas, que esta semana celebramos. Para hablar de este tema nos acompaña, como no podía ser de otra manera, Asunción Orbe. Ella es delegada de Manos Unidas aquí en Navarra. Bienvenida, gracias por venir. Bueno, muchas gracias a vosotros, y otro año aquí casi ya cita tradicional. Ya exactamente, ya es una tradición por estas fechas la campaña de Manos Unidas y el teneros aquí en Implicados. Y también nos acompaña Cristina Castillo, ella es misionera de Cristo Jesús, y también pues vamos a hablar, ya que hablamos del hambre, hablamos de los más desfavorecidos, pues cómo no, la presencia de una misionera aquí era más que necesaria. Gracias por venir, Cristina. A vosotros. Bueno, Asunción, el lema de este año, plántale cara al hambre, siembra. Explícame un poco cuál es el objetivo de la campaña de este año. Pues yo creo que el mismo rótulo es bastante ilustrativo. Volvemos otra vez a los orígenes de Manos Unidas, que era la campaña contra el hambre, y como es algo que sigue ahí, desgraciadamente, aunque en ciertas partes pues indudablemente ha mejorado, pues la única manera de erradicar esta gran injusticia pues es sembrando, porque la siembra es comida, es futuro, ¿no? En todos los sentidos, no solo material, sino también espiritual, educacional, sanitario, y tantas carencias que tiene demasiada parte del mundo en nuestros días. Además, bueno, con un cartel bastante impactante, estamos viéndolo ahora en escena, bueno, bastante gráfico. Explícanos un poco el cartel en general, una cuchara, ¿no? Pues el cartel yo creo que es muy moderno, muy para nosotros, que está dirigido para nosotros, no está precisamente para los del sur, que le gustaría algo más abundante, ¿no? Lógicamente. Entonces, pues primero es como un poco lujoso, ¿no? En la alta cocina, que nosotros estamos casi divinizando por una parte la comida, pero también es evidente que necesitamos tierra, humedad, y para tener comida, sembrar. O sea, tenemos que tener la acción de dar, la acción de regalar y la acción de ayudar y de colaborar, sembrando, que es una labor de mucha gente. Porque empieza, bueno, pues con me gusta eso que has comentado, ¿no? Una vuelta de Manos Unidas al tema del hambre, después de tantos años, bueno, todas estas antiguas campañas hablando de los objetivos del milenio, de la pobreza, y ahora vuelve, bueno, pues a hacer énfasis en el hambre. Bueno, con esta campaña de siembra, bueno, Cristina, tú que has estado en Venezuela, en Filipinas también, ¿cuál es la importancia de la tierra para estos pueblos, desde tu experiencia como misionera de Cristo Jesús en estos países? Mi experiencia es en Filipinas, pero también puedo decir que la experiencia de muchas de mis compañeras, una de las opciones es estar con la gente que menos recursos tiene o que más difícil tiene
el salir adelante. Y generalmente es gente que está en contacto con la tierra o que son agricultores. ¿Cuál es el problema? Pues sabemos, es el mercado, son los precios, es el cambio climatológico y en concreto en Filipinas, donde nosotras estábamos, una de las ideas que salió adelante y que a veces te decían no tenemos semilla, que casualidad coincide con la campaña de este año, ¿no? ¿Cómo cuidas la tierra? ¿Cómo la potencias? Y ya si entramos a que muchos de estos pueblos sienten la vida de todo lo que crece como una sola unidad, muy diferente a nuestra concepción europea, ¿no? Esa relación que tienen con todo lo que vive y que crece, y que además dependen de ello para comer, ¿no? Hablando de ese, volviendo al tema, al siembra que estabas comentando y sobre todo pues, lo necesario que es para ellos, ¿cómo se desarrolla Asunción este año la campaña? ¿Qué podemos hacer nosotros para que ellos siembren? ¿Cómo podemos mandar esas semillas? Nosotros, evidentemente, sobrecitos de semillas no podemos mandar, pero sí a través, primero, sensibilizarnos realmente del problema y que nosotros, por nuestro sistema de vida, por nuestro estilo de vida, en parte somos responsables de sus carencias y de su pobreza, ¿no? Y indudablemente colaborando económicamente, porque con los proyectos que nosotros realizamos con esos socios locales, pues ellos van a poder sembrar, porque lo que se trata es de que salgan ellos adelante, con nuestra ayuda, con nuestra colaboración, con nuestro acompañamiento, pero que ellos sean los gestores de su desarrollo. Nosotros, que ellos no tienen nada, pues les damos, porque además es nuestra responsabilidad. Somos copartícipes, ¿no?, de la creación, tenemos que compartir, pues es una manera que tenemos para compartir esto. Más bueno, una manera muy interactiva, porque en manosunidas.org, en la campaña hay como una especie de aplicación. Antes de donar el dinero estás sembrando, hay como una especie de diseño, aplicación que vas clicando y van cayendo semillas y eliges el proyecto al que quieres. Luego recomendaremos la web a todo aquel que quiera. Sí, porque hoy día hay estas herramientas pues que también son muy atractivas para según qué tipo de gente, jóvenes y demás, pues y que es una manera de irles enganchando poco a poco, ¿no? No podemos dejar de lado todas estas nuevas aplicaciones informáticas. Y sin dedo de partícipe, ¿no? Porque en la aplicación clicas y caen semillas y bueno, te sientes parte de, ¿no? Esa importancia. Es muy visual, ¿no? Es muy ilustrativo. Volviendo a lo que comentabas también, que sean ellos los propios gestores de su futuro al final con estas semillas. Cristina, yo es una pregunta que suelo hacer mucho a los misioneros. ¿Cómo haces? ¿No? Una de las cuestiones que defiende Manos Unidas, que defiende la Iglesia, es que cuando un misionero, cuando vas a ayudar, el trato sea entre iguales, de igual a igual. ¿Cómo haces que el trato sea entre iguales si tú eres el que lleva la semilla para que no te vean como el ser superior o el que nos ayuda o el que está por encima de nos? ¿Cómo haces para, oye, que yo soy como vosotros, pero soy las semillas? Para que esa empatía entre los dos surja. Eso es todo un camino. Hay que convivir mucho, hay que conocerse. Hay, me parece que un primer paso fundamental en el que la persona es consciente de lo que necesita y posibilidades de cómo salir adelante, porque ellos son los que están viviendo la realidad y la conocen. Hay generalmente una petición. Y entonces es ver cómo se va haciendo esa colaboración. A la hora de que cada uno participa, claro, ellos muchas veces te ven que tú eres el que provee. Eso no lo podemos evitar, ¿no? Pero como digo que es todo un camino y todo un proceso, todo lo que es la preparación de la tierra, todo lo que puede ser un abono orgánico, todo lo que tú puedes poner, siempre hay una parte, pero siempre hay un trabajo. Tú no das la semilla y te vas. ¿Ah? Puedes hacerlo también. Pero si esto es un proceso en el que nos estamos apoyando, porque lo que estamos buscando no es solamente el bien de ahora que es comer, que es cierto, pero muchos de ellos, y sobre todo los que son padres, madres, lo que buscan es cómo vamos mejorando un futuro, cómo voy garantizando el futuro de mis hijos o de mi gente. Al principio sí que es verdad que nos ven como proveedores porque somos los que lo llevamos, pero como eso es un proceso más largo del día a día, de que pierdes la cosecha o viene un tifón o no llueve, como decía, cambio climatológico, y lo pierdes, tú no te vas, no tiras la toalla, ellos tampoco. Es camino, ¿eh? Hay que hacerlo. A mí me toca una parte, pero por ejemplo en mi caso mis compañeras estaban antes. En muchos sitios de delegaciones de diócesis o de otras asociaciones, tú llegas en una parte muy pequeñita, pero es que ese camino de estar en colaboración se va haciendo.
Y algo fundamental, la actitud en la que das no es en la que das porque yo tengo, o te doy lo que me han dado para que te ayude. Eso también es un proceso personal a la hora de decir cómo te trato cuando doy, cómo me implico contigo y el compromiso que tengo. Y creo que todo lo que es la dignidad, tanto la tuya que da como la dignidad del que recibe, también se va descubriendo y se va valorando más a lo largo de ese proceso. Hablabas de cambio climático también. Esta Asunción es una campaña que también incide mucho en el tema de la ecología, ¿no? Claro, estamos hablando de la tierra, que es real y también simbólica, porque hay otros derechos, ¿no?, que van acompañando a esto, pues la educación fundamental, todo, no solo de pan vive el hombre, ¿no?, es otra cosa, pero indudablemente la tierra es fundamental porque el hambre es lo que nos acucia, ¿no? Si no tenemos, si tenemos hambre no vamos a educarnos, no vamos a ir al colegio. Eso. Y entonces, pues son los países del sur pues los más frágiles y son los que el cambio climático y toda esta revolución, digamos, de la tierra, pues a los que primero y más fuertemente afecta, porque son los más vulnerables, ¿no? Nosotros ya estamos muy fortalecidos, nos puede llegar, no sé, Dios dirá, pero partimos de unos niveles mucho más altos y nos resentiremos más tarde. Ellos ya se están resistiendo. Entonces, claro, la tierra hay que cuidarla y que siga produciendo y no agotarla, y agua y muchas cosas. Y los que son agricultores lo saben de memoria, ¿no? Y ellos están en esos estadios. Que, por otra parte, no podemos descuidar la tierra, que si no, de pastillitas no sé si nos vamos a alimentar. Es un factor muy, muy importante, ¿no? Porque yo creo que estamos en una época, hoy en día, unos años estás viviendo, en los que bueno, la Iglesia está dando también mucha importancia a lo que es el cuidado de la casa común, ¿no?, que decía Papa Francisco en Laudato Si, ¿no? De Laudato Si he cogido unas cuantas frases. Bueno, culpar al aumento de la población y no al consumismo extremo y selectivo de algunos es un modo de no enfrentar los problemas. Ante el agotamiento de algunos recursos, se va creando un escenario favorable para nuevas guerras disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones. Luego otra frase: si la tierra nos es donada, ya no podemos pensar solo desde un criterio utilitarista, de eficiencia y productividad para el beneficio individual. La tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán. ¿Cuál sería la relación que podemos establecer, aparte de temas económicos, temas de guerra que salían, entre ecología y, digamos, hambre o tercer mundo? ¿Hasta qué punto es? Porque quizás sea algo que en las anteriores campañas se incidía, pero no tanto como se está incidiendo ahora, en que el cambio climático es uno de los grandes factores que hace que haya esta desigualdad. Agua. A mí lo primero que me viene así a la cabeza, o sea, es agua. Y si no hay agua, no hay vida. O sea, lo del cultivo, eso también vendrá después, pero la carencia de agua en muchos sitios, y los que estamos en lugares donde la lluvia era normal cada 3 días, algo de lluvia, que si en una semana no llueve, eso es increíble la problemática que hay. No es solamente por higiene, sino puede ser por pérdidas de cosechas o puede ser todo lo que tienes que caminar para conseguir el agua. En algunos países y en algunos lugares todo lo que es la higiene depende muchísimo más. Aquí no se nota tanto porque hay embalses y hay recursos, pero la gente que donde estamos dependemos directamente de si llueve o no llueve, consecuencias de epidemias como tifus, recuerdo en uno de los poblados, y aquello fue tremendo, o que hay familias que se han endeudado por una siembra, que no viene la lluvia, que no hay otra manera de desarrollar una canalización como lo puede haber aquí por las condiciones del terreno, muchas veces, que lo pierdes todo. Y eso quiere decir que en un año no solo no cobras, sino que ya te habías endeudado. Hablo de Filipinas, pero es que es aplicable en muchos otros lugares. ¿De qué depende el que no llueva? Y ahí ya entraríamos en otras cosas que es más fácil encontrar soluciones, ¿no? O que el cambio climatológico es por un abuso de recursos. Yo llegué a una zona al poco tiempo de que habían talado todos los árboles y ahí entró una multinacional. Y eso, que al principio no lo ves, pues cuando estás más en contacto o viviendo en situaciones como esta, en el que dependes más del clima, lo que hace el sol, lo que hace la lluvia, lo que hace el viento,
ahí sí que te queda claro, pero aquí es que en Europa estamos muy bien protegidos de lo que pueda pasar. Y hay seguros, por ejemplo. Y ese, digo, Asunción. Y luego yo creo que también otro punto importante que además nos está afectando muy directamente es que obliga a abandonar tierras. Entonces tienen que huir. Entonces estamos viendo también consecuencias, ¿no? En el Mediterráneo, toda esa gente es que sus tierras ya no son productivas por distintas causas, pero es otra de las consecuencias de toda esta revolución dinámica que se está operando en nuestra casa común. Hablando de estas consecuencias, la contaminación es una de los en el dossier que marcáis como la contaminación, como algo que podemos hacer nosotros que sin saberlo también les beneficia a ellos, ¿no? entre tantos puntos. Hombre, sin duda, que si nosotros bajáramos nuestros niveles de contaminación, si afecta tanto, ellos tienen menos posibilidades, porque tienen menos industrialización, menos coches y demás, pues sería una contribución positiva que ellos también se beneficiarían, porque al final todo es global, ¿no? La atmósfera está en todas partes. Lo que hoy hacemos, Chernobyl, por ejemplo, fíjate qué lejos ocurrió, y luego las consecuencias donde se pudieron, hasta dónde llegaron, ¿no? Entonces, pues al final todo no está compartimentado, todo está compartido. Pero volvemos a lo de siempre, ¿no? El que unos pasen hambre también es lo que facilita que aquí vivamos bien. O sea, por decir de una manera dura, el que el 80 o el 70% de la población mundial las pese canutas es lo que hace que en Europa, en Norteamérica, en muchos lugares del mundo, haya una población que tenga una calidad de vida estable, que puedas, digamos, consumir, esta sería, no la causa del hambre, la causa lo sacamos el año pasado como motivo de la causa de la pobreza, pero claro, está ligado una cosa con otra, la causa del hambre, nuestro modo de vida. ¿Cuáles serían esas causas concretas que denunciáis desde Manos Unidas? Eso lo dice perfectamente el Papa en su encíclica. Al final son los fundamentos de nuestro sistema económico, ¿no? Que es de sacar beneficios, empresarial, y al final el hombre queda el último del eslabón, y los que son más vulnerables todavía interesan menos porque no son elemento de que me van a dar riqueza ni me van a dar beneficios, con lo cual no me interesan. Entonces yo creo que realmente lo que es cuestionable es cómo estamos haciendo nosotros el mundo, en qué nos basamos. Yo, para mí, digo, el mundo se construye de dos maneras. O en el amor, en el compartir, o en el egoísmo. Y ahora yo creo que hay más dosis de lo segundo que de lo primero, lo cual no quiere decir que hay muchísima gente buenísima que vive compartiendo, pero como sistema global, como lo que mueve al mundo, como todo eso que entre telas que no vemos pero que sentimos, yo creo que va más por la otra parte. ¿Cambio de mentalidad, como dice Asunción, o cambio de modelo económico? ¿O ambas? Cristina. Yo creo que ambas, ¿no? Ambas. Y a lo mejor hay muchas más dimensiones que hay que prestar atención. Porque siempre hacemos énfasis en el modelo económico, como vimos aquí, pero bueno, está muy bien lo que dice Asunción, de ese cambio de mentalidad, ese egoísmo. Para ello, tú, como misionera, recomiendas ir, ver, volver y que el voluntariado fuerte sea aquí. O sea, todos estos voluntarios se hacen verano, que somos aquí implicados, pues hablar mucho de ello, ¿no? Que suelen hacer, ¿no? Pues experiencias de misión, experiencias de voluntariado. Esa pequeña dosis de voluntariado en tercer mundo, tú la pondrías obligada, digamos, a la población para que luego la voluntariado de verdad sea aquí para, digamos, que repercuta. Hombre, indudablemente cuando estás cerca de la realidad, eso te toca. Bueno, abres los ojos. Esto nos puede tocar, pero... Sí, pero te toca si hay un enfermo o alguien que sufre, o una discapacidad, o un accidente, o cualquier... Eso te toca y te cambia. Veo que hay que vivir más la experiencia. Antes nos lo contaban y nos tocaban solo con lo que te contaran. Ahora veo que hay mucha gente que tiene que pasar la experiencia. Lo que sí veo es ir por experimentar, no me parece. O sea, no me parece respetuoso. Quiero ir porque quiero ver, esto me interesa, y desde lo que es el respeto profundo a lo que voy a ver o a lo que quiero conocer, puede ser una posibilidad. Hay gente que quiere ir y no puede, ¿no?
y hay otras maneras y otras experiencias cercanas también en España. O sea, se están facilitando desde muchos ámbitos. O en tu propia ciudad, ¿no? Un voluntariado que generalmente solidario es acercarte a personas que están en una situación difícil, sea cual fuere. Hay gente que no puede estar con enfermos, pero puede estar, pues porque cada uno somos diferentes, que te puede acercar. Cómo abro y cómo pongo en funcionamiento todo eso bueno que tengo para que mejore la situación de alguien, ¿no? Asunción, para despedir, los actos que tiene organizado esta semana Manos Unidas. Ayer fue el ayuno. No, mañana. Mañana. Vale. Alejandro, mañana, el viernes es el día del ayuno voluntario y que nosotros tradicionalmente lo celebramos con la misa de 8 en la parroquia de San Miguel y que además va a presidir este año el arzobispo don Francisco. ¿Y el domingo? Y el domingo la colecta en todos los templos de España, Navarra por supuesto también, pues va dirigida, va a sufragar pues todos estos proyectos y también labores de sensibilización. Ahora, por ejemplo, Cristina está dando una ronda por colegios de Navarra y de Pamplona pues para sensibilizar pues de toda esta cuestión que estamos aquí comentando, ¿no? Del hambre y de los mundos y de lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Unos y otros. Nos despedimos recomendando pues manosunidas.org para colaborar con todos estos proyectos. Asunción, Cristina. Y lo que has dicho de interactuar. Sí, exactamente, exactamente. Ahí está, manosunidas.org, desde ahí se puede hacer la interacción perfectamente. Para colaborar con todo ello, ahí está en pantalla, manosunidas.org. Asunción, Cristina, mil gracias por estar aquí, por venir implicados, y a todos ustedes les esperamos la semana que viene con nuevos temas. Pasen una feliz semana.